Bien, amigos televidentes, tal y como habíamos prometido, tenemos con nosotros al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien es presidente del oficialista Partido Revolucionario Moderno. Había, bueno, pues unos días que él no venía por aquí. No me invitaban. Bueno, yo no sé, pero ya la tecnología está. Saludos, ministro, qué bueno que nos acompaña. Un placer, mucho gusto siempre acompañarte y estar con quienes te siguen en tus respectivos espacios de información y de comunicación. ¿Cómo no? Bueno, ministro, ya estamos a un mes y algo, se puede decir, de que el gobierno del presidente Abinader pues cumpla, o la gestión cumpla 5 años, el primer año de este segundo mandato, y definitivamente pues siguen habiendo grandes desafíos, pero ustedes están conformes, están pues satisfechos con lo que han podido lograr. Mira, yo soy de los que siempre en mi vida personal, en mi vida empresarial, cuando podía hacer algo de empresa, ya se me dificulta mucho. Tiendo a no ser conformista ni asumir el estado en el que hoy me encuentro como el ideal. Yo siempre exijo más, siempre me pido más, siempre entiendo que puedo hacer más, y eso es una invitación a asumir el futuro con más determinación, con más valor, con más ánimo de trabajo, y no es distinto en mi función gubernamental. Creo que podemos hacer más, nos restan 3 años de gobierno para poder culminar esta etapa de lo que yo aspiro sea los primeros 8 años del Partido Revolucionario Moderno, y es evidente que tenemos muchos retos por vencer. Claro, hay aciertos que podemos exhibir, siempre hay espacios para poder generar mejoras en áreas que son evidentemente medulares y que restan por tener un impacto positivo importante como en otras áreas. Y soy de los que invito, antes de sentirme satisfecho, a que demos más. ¿Cómo no? Por ejemplo, vamos con el tema de las ejecutorias y sobre todo lo que tiene que ver con la economía, obviamente mantener la estabilidad macroeconómica. Ya habíamos hablado del contexto de la pandemia, después la pospandemia y todo lo que ha sucedido en situaciones normales, porque bueno, el mundo uno lo ve normal en una vertiente, pero hay otros desafíos y otros retos. Por ejemplo, este año que ya estamos casi en el ombligo, vemos que el comportamiento de la economía, quizás en la potencialidad en que ustedes, cuando elaboraron el proyecto general del Estado, no se está comportando, por lo menos en el primer cuatrimestre, acorde a las aspiraciones de crecimiento, y ya han habido algunas medidas por parte específicamente del Banco Central como para tratar de dinamizar un poco y ver lo más que se acerca a la meta de crecimiento. ¿Usted cree que el segundo semestre pudiera ser más dinámico que en términos de crecimiento que lo que hemos tenido ya por lo menos en el primer cuatrimestre? Todos los países de la región han tenido que reorganizar o replanificar el crecimiento como originalmente lo tenían pensado. Inclusive los organismos internacionales han tenido que hacer lo propio. Esto como consecuencia de variables internacionales que no nos son propias, sino que son de alguna manera importadas, pero que en un mundo como el que vivimos
en el que las fronteras económicas no tienen muros que la detengan, sino que estamos altamente interconectados entre sí, tienden a ocurrir. Fundamentalmente como producto de políticas económicas impuestas en los Estados Unidos, que es el principal motor económico del mundo y fundamental de esta región, así como otras variables que se van produciendo. El último de los eventos, el conflicto bélico en el Medio Oriente. Todo esto nos obliga a actuar con cierta cautela y a repensar un poco las expectativas o los rangos metas en materia de crecimiento que tenemos originalmente pensados o estimados. No hay dudas que, no obstante esa realidad, seguiremos siendo de los países de la región de los que más crece o el que más crece, porque no es un evento exclusivo de la República Dominicana, sino de los entes que son los que generan inversión directa extranjera. República Dominicana, los que colocan, digamos, el ritmo de las tasas de interés en los mercados internacionales. Bueno, toda esa dinámica que conocemos. Pero, no obstante ello, el país terminará el año con un crecimiento de su Producto Interno Bruto interesante, sobre todo en relación a sus iguales de la región. Aunque ya han tenido que hacer algunos ajustes en la proyección, ¿verdad? Es evidente. A lo original. Es evidente que el crecimiento se ha reducido de una expectativa inicial que teníamos de crecer cerca del 5% a 3.5%. Pero creemos que vamos a poder mantener, sobre todo en esta etapa del año, que iniciamos en segunda etapa, donde el gobierno usualmente también genera mayores niveles de ejecución y tiene entra en un flujograma usual en materia de las ejecuciones gubernamentales. Vamos a poder también empujar un poquito más hacia mantener los niveles de crecimiento pensados. Bueno, porque también de las críticas que le hacen, sobre todo provenientes de la oposición y de otros sectores que manejan pues las informaciones económicas, tiene que ver con el asunto de si los niveles de inversión o de gasto de capital de ustedes o de las gestiones del presidente Abinader pues han sido en promedio mínimo histórico y un poquito ahí, además de políticas de carácter monetaria para crear facilidades que a veces podíamos llegar a que se conviertan en círculos viciosos. Eso si hay incremento de tasa de interés o de tipo de cambio, sacamos dinero, pero nos afecta el crecimiento, pues entonces tenemos que volver a crear facilidades y todo eso, y como que estructuralmente entonces los factores de una buena inversión pública conjuntamente con el sector privado para casi no depender tanto de movimiento de tipo de política monetaria. Hay gente que hacen esos planteamientos. Bueno, hay varios temas, hay factores a tomar en cuenta. En primer lugar, este es el gobierno que más está o ha invertido en la historia en materia de gastos de capital. Por una razón muy sencilla: la economía es cada vez más grande, el presupuesto es cada vez más grande y tenemos en términos absolutos mayor nivel de capacidad de inversión. Y también es discutible en materia del término del porcentaje del PIB, de acuerdo, lo comparamos con cuáles años. O sea que no es del todo cierto. Okay. Se ha querido impulsar la idea de que el gobierno no ejecuta, de que el gobierno, la inversión en obras públicas es lenta, se demanda por mayores cantidades de obras públicas inauguradas, y es un debate que ha impulsado la oposición con cierto nivel de éxito, pero que no tiene fundamentos ni pesos que puedan ser sustentables en el tiempo. Solamente en materia de inauguración de nuevas estaciones policiales en República Dominicana, en los últimos 4 años se han inaugurado 100 nuevas estaciones de policía. 100 estaciones de policía. Esto es un complemento no solamente de inversión pública, sino de la nueva reforma del sistema de seguridad ciudadana. Y así en cualquier área que nos involucremos, en salud pública a través del SNS y del MIBET, en hospitales o en cualquiera de las áreas que quisiéramos preguntar, la inversión del gobierno en obras de infraestructura es poderosa. Hoy se están construyendo 5 circunvalaciones en 5 ciudades importantes de la República Dominicana. Se está interviniendo
construyendo la autopista Duarte, haciendo una nueva autopista Duarte virtualmente por la cantidad importante y ha tenido muchas críticas las obras. ¿Hay algún calendario para determinar? Todo eso va bajo sus flujos y sus tiempos calendarios como se ha diseñado. La cantidad de obras que se elaboran o se levantan en todo el territorio nacional es impresionante. Quisiera saber qué va a decir la oposición cuando entonces en el transcurso de este año y el próximo queden vencidos por la cantidad de inauguraciones de obras singulares y de gran dimensión que en todo el territorio nacional se están llevando a cabo. ¿Cómo no? Hay un tema que evidentemente, pues, a mediano o largo plazo, ya a corto plazo está descartado por su gobierno. Los políticos tendrían que ponerse de acuerdo con el tema, y porque hay un mandato de una legislación que fue producto del consenso. Estamos hablando de la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo y de los 3 grandes pactos. Está todavía pendiente el pacto fiscal, aunque el eléctrico, bueno, seguimos teniendo las mismas, o sea, dificultades con el tema de subsidio y de todas estas cosas. El de la educación, muchos sectores no se sienten cómodos con el grado de inversión que ha tenido el Estado versus la calidad que se recibe, pero el tema de lo que tiene que ver con el pacto fiscal, que obviamente hubo una propuesta, ha habido intento del gobierno y esto pues no se pudo concretizar. Lo digo porque vi la semana recién concluida un análisis que hizo la Fundación Economía y Desarrollo de que ya el gobierno está destinando el 25% de los ingresos para el pago de los intereses de la deuda. O sea, a eso se le agrega el 4% del PIB, que deben ser 15, 16, 17% de los ingresos. Ya se van ahí cerca de 40% de los recursos que recibe por concepto de ingresos el gobierno. Entonces todas las responsabilidades, todos los gastos, todas las inversiones y todo eso, evidentemente es un Estado que necesita plata en sentido general por las demandas. Y aparentemente no hay voluntad o no hay consenso político de la sociedad para hacer una reforma que pueda hacer un Estado más fuerte. Mire, el gobierno trabaja o labora con limitaciones fiscales conocidas. El gobierno presentó el año pasado un proyecto de reforma que no fue bien acogida por la sociedad, y un gobierno que escucha, aun cuando tiene la vocación, las fuerzas y el apoyo congresional para haber impuesto una visión sobre el tema, decidió pues retirarla y acompañar a la visión de una sociedad que solicitaba repensar la idea o la propuesta. El gobierno del presidente Abinader no tiene hoy una vocación de volver a presentar un proyecto de reforma fiscal. Sin embargo, para sorpresa mía, particularmente, he comenzado a escuchar en los últimos días algunos preocupados y que se han aventurado a presentar otra vez sobre la mesa el debate de una reforma. Inclusive he escuchado a sectores proponiendo de alguna manera u otra recortes y posibilidades que tienen ellos para con su sector de colaborar o contribuir con la suerte fiscal del gobierno. Pero nosotros hoy no tenemos la visión o la idea de presentar un nuevo proyecto de esa naturaleza. Esto es una sociedad que crece de manera importante, que en los últimos 30 años ha crecido por encima del 5%, que 14 años de esos 30 creció por encima del 6%, que el dominicano tiene cada vez mayor capacidad de compra, que es una sociedad cada vez mejor formada y por tanto más sofisticada, y requiere de mejores servicios y de obras de infraestructura que puedan solventar o soportar ese crecimiento de demandas que usualmente
se provocan como consecuencia de esa realidad que vive o que el caso dominicano demuestra. Y por tanto requiere del gobierno mayor nivel de inversión y servicios de más altura. Por eso la presión que se genera sobre la condición fiscal del gobierno y sobre sus habilidades. Pero hoy, Héctor, no tenemos pensado como gobierno involucrarnos o proponer una reforma. Ya lo hicimos en su oportunidad y bueno, y conocemos la suerte de aquel momento. Pero sí, es una discusión amplia que la sociedad dominicana debe en algún momento sostener y que quizás podamos de alguna manera u otra tener, pero no será necesariamente en estos años de la gestión del presidente Luis Abinader que se plantee. Ahora, de alguna manera sigo, ¿verdad?, del debate que ya he participado en 3 programas esta semana y en 3 ocasiones me han hecho la pregunta sobre el tema. O sea que parece que hay cierta nivel de conciencia que se ha generado posterior a aquella discusión de noviembre del año pasado y algunos se animan a comenzar a proponer ideas o a que repensemos un poquito el futuro del país en relación a ese tema. Pero lo del gobierno es cerrado en ese sentido. No, por el momento no tenemos. Estamos hoy apostando a nuestras habilidades actuales, a mantener el curso del crecimiento económico. Mientras más crece el país, también crecen más nuestras recaudaciones y nuestras habilidades para ahorrar compromisos, proyectos y ideas que tienen o que están servidas sobre la mesa. Estamos hoy manteniendo nuestros niveles de déficits y haciendo un uso racional de las finanzas públicas de tal manera que podamos seguir generando o impulsando un curso de bienestar para la sociedad dominicana hacia más, que pueda soportar sus deseos y pueda soportar sus demandas. O sea que el tema de la deuda tampoco es preocupación. El nivel de deuda, mientras nosotros podamos mantener, a nosotros no nos anima el salir a buscar préstamos. Ese no es el modelo que representa al PRM. Lo criticábamos antes y hoy no nos podemos sentir representados, orgullosos de esa realidad. Pero los préstamos están dispuestos para 2 temas fundamentales. Primero, cuando necesita financiamiento, lo procura. Cuando hay un nivel de necesidad que lo invita a usted a salir a buscar prestado. O segundo lugar, cuando usted la inversión que va a hacer con esos recursos que toma, pues genera mayor nivel de rentabilidad que el costo mismo del instrumento. Mientras la economía siga creciendo y podamos mantener los niveles de deuda que en materia de forma relativa sean menores, porque de acuerdo al tamaño de la economía, nuestra deuda hoy ha ido disminuyendo, no así aumentando, entonces tenemos cierto nivel, digamos, de salud en relación a ese concepto. Bueno, y vamos a poder mantener la estabilidad que hoy de forma responsable hemos podido ir teniendo no solamente en nuestra gestión, sino inclusive en las gestiones del pasado. Como porcentaje del PIB sí, pero preocupa que 25% de las recaudaciones se destinen al pago de los No sé si hoy son el 25%, debo revisarlo para no hacer dar una respuesta que quizás no sea correcta. Asumo la tuya como... reitero la fuente, Fundación Economía y Desarrollo. Lo buscaré te prometo que para la próxima oportunidad, que espero que no sea muy lejos. Bueno, eso depende de usted. Podemos tener el dato con más precisión. Bueno, estamos, antes de irnos a la pausa y venir, a hablar de un poco de política, porque las cosas se están poniendo buenas para nosotros los periodistas, porque a medida que hay más, política, pues hay más informaciones. El tema se hace más entretenido. Así es, el tema de este... el plan que han lanzado de movilidad, la verdad que uno cruza los dedos a ver si esto puede funcionar para ver cómo se comienza a mitigar esta situación de caos en las grandes ciudades, sobre todo en el Gran Santo Domingo, y pues también luego y quizás concomitantemente ver cómo se reducen las estadísticas de muertes. ¿Qué tan
qué tan pues optimista que a usted se ve como cabeza visible del gobierno. De hecho, la más alta figura que vi ahí en ese sentido fue usted, porque no vi al presidente de la República ni a la vicepresidenta. ¿Qué tan optimistas están con este plan y cuándo podríamos comenzar a ver algunos resultados? Mire, en primer lugar, el plan se va implementando de forma escalonada en el tiempo. Inclusive la mayor parte de las medidas aún no han iniciado. Inician a partir del 1 de julio, porque muchas de estas medidas obligan a tener algún grado de socialización, de comunicación y de trabajar o de articular, hacer sinergias con organizaciones públicas y privadas para que puedan tener sustentabilidad en el tiempo. El tránsito, las dificultades del tránsito, sobre todo la congestión vehicular, en República Dominicana y en el mundo no se solucionan, se gestionan. Y lo que se procura con estas medidas es buscar la manera de que la experiencia del usuario, sobre todo en términos de tiempo por recorrido, pueda ser menor. Estimamos, de acuerdo a los estudios internacionales y de los asesores internacionales, de organismos multilaterales inclusive que hemos contratado para este propósito, que el tema pudiera, con la interposición de estas medidas, mejorar hasta en un 20%. Sobre todo en las horas pico, en las horas de temprano en la mañana y en la tarde, donde hay mayor nivel de movilidad, porque entre el 70 y el 80% de todos los viajes en esas horas son por motivo de trabajo y de estudio. Y creemos que sí, que podemos sentir algún nivel de mejoría que pueda contribuir con esa realidad que todos vivimos, del cual todos somos reo, y que el usuario va a poder tener una mejor experiencia. Estas medidas conllevan desde cambio de sentido de vías, sincronización de semáforos, escalonamiento de los horarios, sobre todo el sector público, porque en el sector privado no lo podemos imponer. Hay que trabajar con el sector público para que para que nos acompañe con algunas áreas, algunas industrias y algunos sectores en donde sí se puede trabajar también escalonamiento de horario. Tiene que ver con algunas inversiones que el sector público está haciendo y la interposición de nuevos corredores de autobuses que también están en pleno desarrollo. Son medidas diversas y creemos que sí, que vamos a poder gestionar mejor el problema de tal manera que podamos sentir una mejoría en las próximas semanas y meses y que el nivel de tiempo por desplazamiento pueda reducirse de forma relativa, de tal manera que podamos tener uso de un commodity tan importante como es el tiempo a nuestro favor, y no que el tránsito juegue como un elemento que pueda demandar de él, sino que nos pueda colaborar o contribuir a tener un mejor uso racional de ese elemento que tiene tanto peso en nuestras vidas, que es efectivamente el tiempo. Claro, y después se trabaja con el tema de la reducción de la siniestralidades, los accidentes, lo estamos trabajando, porque no tienden a tener mucho vínculo y una relación muy estrecha. Para también reducir los accidentes se requieren de inversiones en infraestructura que se están en proceso, como por ejemplo los retornos operacionales en la autopista Duarte, que proyecto similar se iniciará también en la 6 de noviembre, que es una de las vías donde mayor nivel de accidentes hay, en gran parte por los cruces ilegales que se han generado en el tiempo en las principales arterias de la República Dominicana. Pero solamente para que ustedes tengan idea del tema del tránsito hoy y de lo que sucede, que tiene que ver mucho con el crecimiento no solamente poblacional, sino de la capacidad de compra de los dominicanos. En los años 2000, 2001 y 2002, en esos 3 años, el promedio de importación de motocicletas en República Dominicana había sido de 187,000 motocicletas aproximadamente por año. En el 2024, en el último año medido, fue de 295,000, 100,000 motores más que el promedio de los años previos. Así es, muy difícil. Pero hemos duplicado el tamaño del parque vehicular en los últimos 10 años. Si buscamos las estadísticas del crecimiento del flujo por los peajes de la República Dominicana y tomamos solamente el peaje de las Américas, crece casi 10% por año
el flujo vehicular que transita en esa vía hacia el este, entre la ciudad de Santo Domingo y el este del país. Entiéndase, el tema de la movilidad es uno que hay mucho espacio para trabajar, porque el tema es actual, pero va también en expansión. Esto obliga a que el gobierno también tenga que hacer mayores previsiones en sistemas de transporte masivo para poder soportar más la demanda y desestimular el uso de los vehículos privados para poder suplir esa necesidad de la gente. Y con, las motocicletas nos rendimos. Es un tema interesantísimo, el transporte, pero que la tarea no es de hoy y seguirá siendo de mañana, porque es un tema en crecimiento. El problema es uno que va en expansión, como sucede en las grandes ciudades del mundo, en las grandes urbes del mundo. Santo Domingo es hoy la principal ciudad de Centroamérica y el Caribe en materia poblacional. 4 millones de dominicanos. No hay otra ciudad en dimensión poblacional en la región como la nuestra. Es más, en nuestra isla, tenemos las 2 ciudades más importantes poblacionalmente de la región, Puerto Príncipe y Santo Domingo. La densidad poblacional promedio de nuestra isla es 10 veces superior a la de la región. Por tanto, aquí hay un tema adicional al crecimiento de las capacidades que tienen los dominicanos, también un tema de ordenamiento territorial y un tema de ordenamiento de nuestra población, cómo va expandiéndose, hacia dónde y cómo tenemos que suplir los servicios básicos a esa población en crecimiento. El tema es complejo y es uno que conlleva de un esfuerzo en el tiempo más que de poder implementar algunas medidas para solucionar el tránsito o para poder mejorarlo, que lo estamos haciendo, pero esto obliga a un trabajo persistente y permanente durante mucho tiempo y que obligará inclusive a un tema de generación para poder afrontarlo, porque el tema es multidimensional. ¿Cómo no? Gracias. Bueno, pues solicito el permiso del ministro de la Presidencia, presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza. Vamos al corte y ya regresamos, con los minutos finales de la entrevista. Pausamos. Bien, continuamos aquí en esta entrevista con el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, que además es el presidente del Partido Revolucionario Moderno. Bueno, a propósito de lo que tiene que ver con el PRM, las cosas como que van tomando calor. La semana recién concluida vi que algunos amigos ya están pidiendo también que se le tome en cuenta como aspirante a la candidatura presidencial, lo cual cuando se habla, por ejemplo, en el béisbol, que un manager tiene muchos talentos, ¿verdad? Pues y que es un buen problema que tiene. El tema es, y la gran preocupación, que son gente que manejan instituciones públicas todos, y bueno, porque ya ha habido críticas en ese sentido, cómo evitar que no haya vasos comunicantes entre las funciones que están ejecutando en el Estado y que esto pueda ser puesto al servicio de beneficios políticos particulares. Ya el presidente de la República ha hablado de un protocolo, se dice que hubo una buena cena ahí, no sé, un colega dijo que hubo un encuentro encabezado por el presidente con una cena muy suculenta y que de ahí salió una comisión en la cual está encabezándola usted, está don Andrés Bautista y está el amigo Pacheco. ¿Cómo ustedes están manejando? Porque hay críticas e inclusive acusaciones de que el presidente, pues al reunirse con aspirantes, dejó abierta la carrera. ¿Cómo ven ustedes este tema y qué tanto control tienen de que la situación en términos de gobierno y luego en términos
de partido no se le pueda cruzar más allá de los límites. Pero la vocación del presidente cuando tiende a reunirse con miembros de la organización, con parte del liderazgo emergente de la organización, incluyendo posibles precandidatos hacia el futuro, puede que opere o tenga un propósito distinto al que usted o otros pueden interpretar, sino que tiende a ayudar a organizar un poco más la casa y a disminuir en oportunidad de la velocidad de las cosas. Yo soy de los que comparto la idea de aquellos que entienden que iniciados los procesos formales en donde cada ciudadano tenga la posibilidad de presentar una aspiración hacia un puesto de elección popular, tenga que dejar sus posiciones gubernamentales a un lado para dedicar todo tiempo a ese proyecto individual o a esa vocación que puede tener de ostentar o de ganar una posición de representación del partido hacia procesos electorales. Y creo que eso eventualmente sucederá. Nosotros no vamos a replicar los modelos del pasado, no vamos a replicar a los que hoy critican, porque fueron ellos los que efectivamente mantuvieron, prohijaron ese modelo. Yo particularmente, cuando me tocó asumir la dirección de la campaña del presidente Abinader, en enero del año pasado dejé mis funciones gubernamentales y no regresé sino hasta el nuevo gobierno. Salí en enero y regresé en agosto, porque tenía que dedicar todas mis ideas, mi tiempo, mis energías, mi fuerza, mi tranquilidad a un proyecto específico y yo entiendo que no son compatibles poder combinar las funciones gubernamentales que toman mucho tiempo y mucha energía con un proyecto político que obliga a recorrer la República Dominicana. Así que coincido que aquellos que tengan aspiraciones en algún momento determinado, llegados los momentos adecuados, tengan que salir de sus funciones gubernamentales para poder llegar a construir sus propios proyectos particulares. Pero ahora está habiendo proselitismo y están en las funciones. O sea. No hay un proselitismo con ese nivel de energía que se da en tiempos más cercanos a los procesos políticos. Hay sí compañeros que están visitando el territorio, que están tocando alguna puerta, que están visitando a algún compañero, pero no se manifiestan grandes reuniones ni eventos. Son más contactos cuerpo a cuerpo, en donde no hay aún una etapa en donde, deba ser honesto, haya que preocuparse porque la atención del funcionario esté dividida. No hemos llegado ahí. Pero en el momento que se genere una etapa en donde lo principal, que es la de gobernar, lo principal, que es la de poder suplir un servicio, mayor nivel de rentabilidad para la gente y bienestar, pues entonces efectivamente hay que distanciar o diferenciar ambas cosas y el compañero que se dedique o que quiera proyectar suerte, pues que vaya a dedicarse a su proyecto de manera exclusiva. Pero no hemos llegado ahí. En el tiempo que lleguemos, usted puede tener la seguridad de que el propio presidente Abinader, con mucho tino, y los compañeros también, porque hay quienes hoy corren o presentan proyectos a lo interno del partido, son hombres y mujeres con mucha conciencia. Estamos hablando de una nueva generación de políticos que andan con niveles de cuidado importantes, porque también esta es una sociedad que ha cambiado y que solicita de sus políticos comportamientos distintos. No debe preocupar a la sociedad dominicana porque nosotros no vamos a emular los ejemplos del pasado. No hay preocupación de que pueda haber uso de recursos públicos en estas actividades que se están dando. No, y ellos mismos son los más, los conozco, los más celosos en ese aspecto, porque son miembros de una generación diferente. Lo es David, Carolina, Yayo, el nivel de crítica. Si se pone a contar y después puede dejar algunos fuera. Sí, corre eso el uno riesgo. teme, pero gente como Guido Gómez Mazara, que siempre han sido muy críticos del accionar político del pasado, no es un tema que deba preocupar hoy al pueblo dominicano. Porque inclusive nosotros tomaremos siempre el cuidado y las previsiones del lugar de separar las cosas y de actuar como debe ser. Dentro del mismo partido se está pidiendo, bueno, que la dedicación tiene que ser 24/7 a gobernar.
que un buen Así gobierno, es, un así buen es. gobierno lo que relige al Esa es nuestra partido. principal arma hacia el futuro, es una buena gestión gubernamental y la unidad de la organización. Porque además, vuelvo a repetir, de las propuestas que tenemos hacia una posible candidatura presidencial, hay mucha solvencia y hay candidatos ahí con muy buenas aptitudes y muy buena valoración pública. O sea que esa herramienta la tenemos ahí. Necesitamos una buena gestión gubernamental que culmine con una buena gestión gubernamental en la mente de los dominicanos y unidad partidaria. ¿Cómo no? Pero se dio el encuentro que dijo un distinguido amigo y colega. No, pero el presidente lo confirmó en la semanal. Ya. Producto de la semanal confirmó que sí, que él se ha reunido en el pasado en varias oportunidades con un grupo de compañeros que tienen vocación hacia el futuro y que se ha reunido en diversas oportunidades con la dirección política del partido. Bueno, y ahí la comisión están, usted, está don Andrés y está Pacheco. Hay un grupo de compañeros en el partido, entre los que me encuentro yo, que no tenemos vocación de participar en el futuro, la futura contienda del partido, ni como candidatos ni alrededor de ningún precandidato, y que queremos colaborar o contribuir a ayudar a ser armonizadores, a poder organizar el debate interno, a construir unidad. Si algo a esta dirección partidaria que a mí me ha tocado dirigir, pero que no es exclusiva mía, sino de una cantidad apreciable de dirigentes que podemos exhibir en estos casi 8 años al frente de la organización, es esa, que hemos podido esculpir unidad, trabajarla, hacer caso omiso cuando en oportunidad los ánimos están altos y permitir que lleguen a los niveles adecuados para poder construir alrededor de ellos voluntades colectivas, complicidad positiva. Bueno, algunos nos dedicaremos a ese propósito. ¿Cómo no? Bueno, mire, bueno, y en el 26 el presidente Abinader, presidente del partido, ya eso como que parece que es un consenso, más o menos, que hay. Bueno, el único que no lo ha hecho suyo es el propio presidente Abinader, que no ha tomado la decisión. No fue una propuesta mía que no necesariamente fue consultada con él. Es un deseo mío y de muchos otros dirigentes del partido. Él, llegado el momento, el año próximo, tendrá un sí o un no. Nosotros estimamos que él tiene las habilidades, su madurez, el mensaje que ha mandado de generar certidumbre en el proceso político del futuro y de distanciarse de la política electoral, siendo él cabeza de una boleta, sino cambiar la forma en la que participa en política. Habla muy bien de él y la forma en la que ha cumplido con su coherencia en relación al tema. Es el dirigente político con mayor nivel de solvencia para colaborar o contribuir con la suerte del partido hacia el 2028. Y creo que él es una inteligente y útil propuesta. Pero él en su momento lo decidirá. Pero la propuesta ha caído muy bien en el partido. ¿Cómo no? Pero a propósito del tema, siempre está las versiones, rumores, querencia de que hay oportunidad para el 28, para el presidente Luis Abinader. De hecho, eso fue tema de debate en la semana recién concluida. Hasta usted tuvo que enviar un tuit ahí, o por lo menos retuitear alguna decisión del Tribunal Constitucional. No, pero la decisión del presidente es muy firme y muy decidida. Es el único presidente en la historia moderna de República Dominicana que toma una decisión como esa, valiente y coherente. Aquí los presidentes nos tenían siempre sumergidos en incertidumbre. Lo que diga Balaguer hasta el último día, presidentes como el presidente Medina, que hasta tiempos muy tarde ya en el proceso se debatía si reformaba la Constitución o no. Esos son temas que el presidente Abinader ha dado un corte y ha dimensionado una nueva forma de hacer política y una nueva forma de presentar esta conversación. Es paradigmática la decisión del presidente Luis Abinader para con la cultura política dominicana y genera un antes y un después, no hay dudas. Por eso muchos de esos procesos se adelantan,
porque estamos frente a un ambiente no conocido en la política dominicana, tanto al interno del partido oficial como en la política en sentido general, porque discusión similar también se da en los partidos de oposición, producto de esa nueva realidad política que se da en el país con la salida anunciada y preclara del presidente, que es el principal actor del país. ¿Acaso el PLD no se debate hoy si hacer unas primarias adelantadas al propio mandato de la ley? Sucede también en la Fuerza del Pueblo con una conversación sobre la candidatura y quién debe encabezar la candidatura de aquella organización. Si padre o hijo. Son todas dinámicas que se dan en gran parte un tanto con velocidades apresuradas por la salida del presidente Abinader de una participación activa hacia una candidatura presidencial. ¿Cómo no? Bueno, ¿qué fue lo que pasó en otro orden con el inicio del diálogo en el CES? Vi una denuncia ahí de la gente principalmente de la Fuerza del Pueblo, de que los representantes, estoy hablando del diálogo para discutir la crisis haitiana y su posible repercusión en la República Dominicana, que ya se inició formalmente, protocolar, los trabajos el pasado lunes. Usted estuvo ahí, pero dicen que pues la comisión oficial, la parte oficial en algunas de las mesas no estuvieron presentes. ¿Hay alguna explicación sobre eso? No, yo leí la información y he visto algunos miembros de algunos partidos de oposición haciendo oposición, pero yo encabecé la comisión del gobierno dominicano en ese espacio y nosotros estamos participando en todas las mesas al igual, con el mismo entusiasmo y compromiso que los representantes de los expresidentes, a quien debo de reconocer que han cumplido con esa vocación patriótica, con esa vocación y compromiso con el futuro del país, y han estado ahí más allá del discurso, más allá de las fotografías, han dado un seguimiento celoso al proceso que nosotros valoramos y que el país debe de aplaudir. Porque tanto en las conversaciones privadas del presidente, que por cierto esta semana ha iniciado las visitas a los expresidentes en sus respectivas sedes o en espacios que son de ellos, ¿verdad? El presidente ha acudido donde ellos en ese ejercicio, comienza a acudir en ese ejercicio, pero en materia de las mesas del Consejo Económico y Social también han mostrado sus representantes mucha vocación y mucho deseo de participación. O sea, el gobierno usted estuvo ahí, pero estuvo ahí, se presentó... y estuvo el ministro de Olivares, y estuvo el ministro actuante de Economía y Planificación, Alexis Cruz. Bueno, porque se presentó una fila ahí. No entiendo el comentario, okay. Pero porque bueno, no es por hacer quizás un uso poco humilde de mi investidura, pero hoy soy ministro de la Presidencia, claro. Y como ministro de la Presidencia encabecé esa delegación. ¿Cómo no? Usted dice que, bueno, siguen pues todos esos contactos. Los presidentes están recibiendo informaciones de, como se dijo, de los expresidentes de seguridad con respecto a la situación de Haití. Eso se aireó públicamente, por eso es que lo digo. O sea, usted tiene algunos informes de que le estarían llegando a los expresidentes. Y no lo tengo, pero tampoco debería tenerlo porque son de seguridad. Pero no puedo responderte de manera... no gozo de la información para podértela compartir. ¿Cómo no? Llamó mucho la atención una exhortación, casi un pedido del gobierno norteamericano a sus ciudadanos que si pensaban viajar a Haití, que no viajaran, y si estaban ahí, que abandonaran inmediatamente ese país. Le hablaba inclusive sobre cómo transportarse y todo eso. ¿Hay algunas informaciones adicionales? ¿Hay algún deterioro? ¿Hay alguna cuestión que el país, que la ciudadanía deba saber? ¿Hay un control absoluto, o sea, del gobierno dominicano sobre la situación, posible repercusión de lo que está pasando en Haití? Porque cuando uno ve eso, si dice, bueno, Estados Unidos
lo que le está diciendo es como cuando se va a producir algún enfrentamiento a escala mayor, abandonen inmediatamente. No, la denuncia o la alerta del gobierno norteamericano no es nueva. Han emitido algunas en el tiempo para poder prever y precaver a sus nacionales, sobre todo los nacionales que en oportunidad tienen doble nacionalidad, no acudan a Haití o salgan de Haití por las condiciones que se encuentra aquel país. Pero la situación de Haití va en deterioro constante, no mejora, sino que cada vez es efectivamente más difícil, sobre todo porque la comunidad internacional no ha hecho todo lo que está sobre la mesa o necesario hacer para poder generar una situación en materia de seguridad similar. Aún se espera un mayor apoyo a las fuerzas kenianas y bueno, más en relación a lo prometido o a las expectativas que se generaron cuando en alguna oportunidad comenzaron a llegar hombres uniformados para asistir en la pacificación de aquel país. Nosotros estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para proteger nuestra frontera, para dar seguridad a nuestra frontera y para que la difícil situación de Haití, pues sus efectos puedan atenuarse con relación a su ramificación hacia República Dominicana, porque vivimos bajo la realidad geográfica de que compartimos una pequeña isla con ellos. Pero nosotros estamos haciendo nuestra diligencia como gobierno para proteger nuestro territorio y para que los temas de inseguridad en Haití no tengan repercusión sobre el territorio dominicano. ¿Cómo no? Y la frontera, obviamente, lo vi recientemente por allá, inauguración, ampliación del muro. ¿Cuándo se puede inaugurar ya el grueso, la parte de la obra que se ha construido? Porque mira, el muro tiene más de 300 kilómetros de longitud. Sobre todo me refiero... La frontera. La frontera, ¿verdad? Perdón, la frontera. Hay una parte importante de la frontera que es muy angosto, que es de difícil acceso, porque está inmerso entre sierras y la cordillera central. En la primera etapa hemos levantado 45 kilómetros de muro, un poco más, un poco menos. Están virtualmente concluidos, pero este proceso es uno que habrá de mantenerse hasta que se pueda completar el trayecto completo de la línea entre ambos países. En esta oportunidad vamos a extender desde el paraje La Sal en Dajabón hacia Capotillo 30 kilómetros adicionales. De los 25 ya levantados desde Manzanillo hasta ese paraje, porque ese es el punto de interconexión con mayor nivel de población cercano al propio límite fronterizo. Solamente para que la sociedad tenga un poquito mejor pueda estimar un poquito mejor el tema, en Dajabón hay 28 o 30 mil habitantes. En el lado de Juana Méndez la población es 8 o 10 veces superior. Lo que divide ambas poblaciones es el masacre. Por tanto, el fortalecer el muro fronterizo para poder generar mayor nivel de seguridad, poder el intercambio comercial formalizarlo aún más y poder tener mejor control sobre el paso o el flujo de personas. Entonces es muy útil poder ampliar o terminar el ciclo de ese trayecto de la geografía nacional, de tal manera que ya, como usted puede conocer, Capotillo queda introducido ya en la cordillera central y entonces fortalecer ese trayecto. Pero el proyecto del muro, y yo no era muy amigo del muro, por decirlo de alguna forma, pero he quedado vencido en el tiempo por su utilidad, porque el muro da organización, da un ejemplo de orden en el espacio fronterizo. Es una herramienta que posibilita, por las dos vías que tiene en ambos lados del muro, de mayor nivel de flujo en las vigilancias y en el patrullaje que se debe hacer y se hace en todo el trayecto. Está hoy en gran parte iluminado, lo ya construido, con fibra óptica en proceso de establecimiento de instalación para poder también generar, colocar cámaras y generar internet de alta velocidad, sobre todo en las diversas
torres de control y de vigilancia que se han ido estableciendo en puntos críticos donde se necesita mayor nivel de capacidad visual en el trayecto. Es una herramienta, el muro, que evidentemente tiene importancia. Además, y debemos de darle hasta que no quede 1 metro sin estar debidamente levantado. Claro, porque además cuando usted quizás no creía en eso, la situación que se vive hoy no existía. Y también hay cosas que se van... Es así. Es más difícil hoy que antes, cuando hacía el argumento. Pero también el muro está hoy complementado por un sinnúmero de otros esfuerzos gubernamentales que lo complementan, como Manzanillo, como el emprendimiento turístico en Pedernales, como el cambio de matriz productivo en el Valle de San Juan. Hay otros complementos que van a ayudar a fortalecer el principal de los muros, que es la gente, el muro el económico. dominicano. ¿Cómo no? Gracias, ministro. Bien, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.